Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cuáles son las páginas legales que debe incluir un e-commerce y qué deben incluir esas páginas. Yo no soy experta en leyes, soy experta en e-commerce, pero sí te puedo orientar en qué páginas debes tener y qué leyes son las que son aplicables al e-commerce. Un propietario de e-commerce debe ser consciente de que tiene que cumplir con ciertas normativas. Muchas de ellas pues, son aplicables a cada país, muchas de ellas, por ejemplo, en el caso de España, son normativas que vienen de la Unión Europea y lo que es importante es estar al día de cuáles son todas esas normativas, de cuáles son todas esas leyes que debemos cumplir y adaptar nuestro e-commerce a esas normativas. Os voy a poner un ejemplo, como siempre recurro a Tienda Animal porque lo hacen muy bien, es una de las páginas o de las tiendas en las que realmente pienso que si queremos ver si lo hacen bien o cómo lo hacen, pues me viene muy bien como relevancia, como página de ejemplo. Y aparte de eso, sí te diría que la mayoría de propietarios de e-commerce no le dan importancia a la parte legal y realmente tiene mucha importancia porque pueden llegar multas pues de 3.000 euros por lo menos si no estás cumpliendo con ciertas cosas básicas, y también me consta que las inspecciones de consumo también se hacen sobre tiendas online, así que no pasa nada hasta que pasa. Y es muy importante asegurar que tenemos todo bien y todo en marcha. También hay mucha gente que copia los textos legales de cualquier página y no sabe si esos textos legales están actualizados o no. Yo siempre recomiendo que acudáis a una empresa pues, especializada en leyes para nuevas tecnologías, abogados especializados en nuevas tecnologías. Hay muchas empresas que, además de revisarte si esos textos están bien redactados, te informan si hay alguna novedad, algún cambio en alguna ley, pues te van a informar para que no te quedes con tu tienda online obsoleta o antigua. Por ejemplo, la política de privacidad se cambió hace un par de años y se cambió a nivel europeo y hay que cambiaron muchas cosas en las páginas. Si tú no estás al día de estos temas, pues te puedes encontrar con que algún día te haga alguien una inspección o un usuario te denuncie y te caigan multas. Entonces es muy importante tener toda esta parte bien trabajada. Entonces, en el caso de a quién o qué, de quién me fío, ¿no? Pues yo evidentemente acudiría a grandes marcas que son las que me van a dar la confianza de que tienen por detrás un despacho de abogados o tiene detrás un abogado que seguro que les ha revisado la web y está todo como debe estar. Así que en este caso, pues Tienda Animal creo que es una de ellas, y aquí sí me fío de las cosas que tienen ellos en su página. Vamos a empezar por qué página. Bueno, las páginas pueden estar aquí en este menú de abajo, o hay mucha gente que también dentro del footer tiene una opción que son las páginas legales. Puede estar o en el footer o puede estar aquí abajo, que también es en el footer pero en otra disposición. Entonces, ¿cuáles son las páginas básicas que debe tener un e-commerce? Pues por un lado el aviso legal, muy importante. Dentro del aviso legal tiene que estar el titular del e-commerce, si es una empresa o es un particular, el CIF o el NIF, la dirección fiscal y los datos de contacto. Si es una sociedad limitada, pues dónde está registrada esa sociedad. Luego, aparte de eso, bueno, pues condiciones generales de uso del sitio web, la propiedad intelectual e industrial, enlaces, pues el uso que se hace de los enlaces dentro de la página web, exclusión de responsabilidad, el tema de la privacidad. Realmente la privacidad puede tener, la política de privacidad puede tener una página específica o incluso podría estar aquí incluida. Lo que pasa es que en muchos sitios hay veces que le pedimos al usuario que acepte la política de privacidad. Entonces es una buena práctica que la política de privacidad tenga una página específica. Igual pasa con las cookies. Aquí informamos de las cookies, pero tenemos una página específica de la política de cookies. Luego, pues la seguridad, temas de seguridad, temas de modificación del aviso legal, y luego esta parte que es súper importante, que es la legislación y fuero aplicable, y esto tiene que estar. ¿Por qué? Porque si alguien, por ejemplo, nos denuncia por algún tema, tenemos que dejar claro por qué leyes nos vamos a regir y dónde, si hay que ir a los tribunales, dónde vamos a resolver esas disputas. Entonces, por ley, esto, por ejemplo, cambió en el 2014 y muchas páginas tienen puesto que se someten a los juzgados y tribunales donde resida el vendedor. Eso es un error. Por ejemplo, Tienda Animal lo tiene bien, es del consumidor, muy importante. Por aquí te pueden caer multas muy buenas, bueno, muy buenas, muy altas.
Entonces, mucho cuidado con lo que pones aquí, porque hay mucha gente que se someten a los juzgados y tribunales del domicilio del vendedor. Esto es erróneo, tiene que ser del domicilio del consumidor. Y luego, bueno, pues sí es importante decir que se regirá por la legislación española, etcétera. Entonces, esta parte es clave dentro de un aviso legal. Luego, más páginas, bueno, pues evidentemente la política de privacidad, muy importante. Hace 2 años que salió la nueva normativa de la política de privacidad que aplica a toda la Unión Europea. Entonces tenemos que decir quién es el responsable de los datos, el responsable del tratamiento de los datos, qué empresas son, cuál es la finalidad de los datos que se están recabando dentro de la web. Pues aquí ya se puede desglosar en las diferentes secciones que tengamos. Pues, por ejemplo, qué pasa con los clientes, qué pasa con los usuarios registrados, los que se han suscrito a la newsletter. Tenemos que informar al usuario de qué vamos a hacer o desde qué punto recabamos esa información y qué vamos a hacer con los datos, cuál es la finalidad, la veracidad de la información, bueno, pues todo lo relacionado con la conservación de los datos, que el cliente nos puede pedir que eliminemos los datos de la base de datos y tiene pues la posibilidad de pedir pues que lo eliminen, ¿no? de la base de datos, ¿no? Entonces, toda esa parte tenemos que dar toda esa información a los usuarios. Pues esta parte es muy completa en este caso. Luego, otra página súper relevante en e-commerce son las condiciones generales. Cuando alguien compra, en la página final del checkout del pedido, siempre tiene que haber una check para que el usuario la marque diciendo que acepta la política o las condiciones de compra o las condiciones generales de contratación. Pues aquí también tenemos que explicar cuál es la normativa aplicable, el proceso de compra, las formas de pago, los impuestos, cómo funcionan los envíos. Pues, por ejemplo, aunque esto podría también estar en una página, normalmente es una buena práctica tener una página donde expliquemos los envíos y las devoluciones, pero sí tenemos que tener aquí pues también aclarado el tema de las devoluciones, del desistimiento. En el caso del desistimiento tenemos que ofrecer un formulario para que el usuario, si quiere realizar una devolución, pues que lo pueda hacer rellenando un formulario de desistimiento. También es de obligación. Bueno, pues qué pasa con las devoluciones, cómo se gestionan, toda esta parte es muy importante. También, por ejemplo, las garantías. ¿Qué pasa con la garantía de los productos que vendemos? ¿Qué pasa si a alguien le llega pues un producto que está defectuoso? ¿Cómo vamos a responder, ¿no? O en qué casos tienen los productos garantía y en qué casos no tienen garantías. Toda esta parte hay que explicarla muy bien. Bueno, pues aquí tenemos toda la información. Aquí incluso se repite de nuevo la legislación. Bueno, esto con que esté en el aviso legal es suficiente, pero dentro de las condiciones generales de compra o de venta, hay gente que le llama de venta, normalmente son las condiciones generales de contratación o de compra, y esto es lo que se acepta cuando un usuario finaliza el pedido, esta página. Y luego ya por último la otra página que tenemos, bueno, en este caso el Marketplace, porque tienda animal ha montado un Marketplace, eso no aplicaría a un e-commerce normal. Y luego sí tendríamos la política de cookies. Aquí la política de cookies explicamos, por un lado tiene que aparecer el mensaje o el aviso al usuario de que le vamos a dejar cookies en el ordenador y tal, y luego aquí explicarle qué es la política de cookies. Esto también podría, por ejemplo, estar incluido entero en el aviso legal y nos ahorraríamos tener esa página. Directamente tendríamos el aviso legal con la política de cookies dentro, pero vamos, no está de más tenerla fuera, ¿no? Entonces, estas son las 4 páginas: aviso legal, política de privacidad, condiciones generales y política de cookies. Son las 4 páginas que tenemos que tener sí o sí dentro de nuestro e-commerce y que debemos cumplir. Por ejemplo, la política de privacidad implica que si alguien se va a suscribir a la newsletter, por ejemplo, este es este caso, tiene que marcar que sí, que acepta la política de privacidad. Y esto le lleva a la página de la política de privacidad. Luego, pues lo que te decía, puede ser una buena práctica que incluyas una página que sea condiciones de envío o envíos y devoluciones, o incluso una parte que sea política de devoluciones, porque a la gente le preocupa mucho la parte de la devolución, que sea una devolución sencilla y explicarle los pasos de cómo puede devolver un producto. Así que podríamos tener una página de condiciones de envío y otra de política de devoluciones y estaríamos como mejorando incluso la información que le aportamos al cliente. Así que, bueno, muy importante que sigas estas normativas, que estés al día de esas normativas y posibles cambios en las normativas y que, evidentemente, pues que las lleves a rajatabla. Así que hasta aquí el vídeo de hoy y nada, al ataque y a revisar toda la legalidad de tu e-commerce y asegurarte de que lo estás haciendo bien en ese sentido. Chao.